¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Hoy día vamos a continuar, o en todo caso, empezar las nuevas jornadas de poesía dedicadas esta vez a estudiar la poesía peruana escrita por mujeres. Y hoy día, como ustedes saben, este nuevo seminario lo vamos a dividir en 4 partes, ¿no? Son 4 partes en las cuales vamos a estudiar la poesía escrita por mujeres en el Perú. Este tema para mí es importante, ya que nos va a permitir aprender más sobre las artistas que a veces son de alguna forma olvidadas o no son muy reconocidas de nuestro propio medio. Y por otra parte vamos a estudiar la obra de María Emilia Cornejo, vamos a estudiar la obra de Carmen Ollé y también la obra de Enriqueta Belevan, y además también la de Virginia Benavides. Así que vamos a hacer un estudio de 4 poetas que de alguna forma sintetizan, si se puede sintetizar, llamémoslo así, pero de alguna forma encierran un poco los movimientos de la poesía escrita por mujeres en nuestro país. Entonces vamos a partir hoy de leer poemas y de hablar de una figura importante para la poesía femenina peruana y para la poesía en general. Damos énfasis en la escritura femenina para también de alguna forma sumarnos a que sea más conocida y por ende sea también más leída y estudiada. Entonces vamos a entrar a esta poeta. Es una poeta llamada María Emilia Cornejo. Y lo curioso de esta poeta, entre muchas otras cosas, es pues la brevedad de su trabajo poético. Ella es una poeta que solamente tiene un poemario que se llama A la mitad del camino recorrido, ¿no? Y además que es un poemario que ustedes saben, es un poemario póstumo. Quiere decir esto que de alguna forma no lo publica pues en vida, ¿no? Entonces, estamos frente a una figura que de alguna forma destaca, de alguna forma tiene una repercusión en la escritura de nuestro país y en nuestro circuito, pero lo tiene a través de algunos pequeños y breves poemas que publica. Acordémonos que ella para que ustedes un poco la conozcan, ella es una estudiante sanmarquina, ¿no? Que muy joven va a tener una relación cercana con poetas, sobre todo de lo que es la generación del 70, ¿no? Si ustedes analizan la poesía de María Emilia Cornejo, van a encontrar algo muy interesante, que es la intimidad. Es una intimidad que de pronto no es una intimidad retórica, no es la intimidad de pronto fantasiosa o retórica que podríamos encontrar en poetas más antiguas, ¿no? Sino es más bien una poesía muy desenfadada, una poesía muy directa, y una poesía muy desinhibida, ¿no? O sea, tú lees a María Emilia Cornejo y vas a encontrar pues la voz de una mujer, de una muchacha afirmándose en su libertad, afirmándose en su manera de ser, de repente un poco rompiendo la manera. Ustedes saben que hay bastante hipocresía o hay bastante tabú en ciertos temas, ¿no? Hay ciertos temas de pronto que los poetas a veces no exploran, porque de pronto se rigen demasiado al qué dirán, se rigen demasiado con la coyuntura social y por ende su gusto estético o sus propuestas van de la mano con ello. Pero María Emilia Cornejo rompe un poco ese qué dirán, rompe un poco esa forma de escribir poesía que había antes de ella, y con ella empieza un tono diferente, un tono que vamos a sentir más propio, porque es más personal, más rebelde, más íntimo incluso. El poema que les voy a leer, para que ustedes vean un poco lo que les voy contando, es uno de los poemas que más llamó la atención de esta autora, que es uno de sus poemas más célebres. Como les digo, ella es autora de un libro póstumo que se llama A la mitad del camino recorrido, que tiene todos los poemas que ella deja y que luego sus compañeros, amigos de talleres, encuentran, recopilan y de pronto publican, ¿no?
Entonces, quiero que ustedes escuchen este poema que es muy... que encierra lo que les vengo contando, ¿no? Dice, soy la muchacha mala de la historia. Soy la muchacha mala de la historia, la que fornicó con 3 hombres y le sacó los cuernos a su marido. Soy la mujer que lo engañó cotidianamente por un miserable plato de lentejas, la que le quitó lentamente su ropaje de bondad hasta convertirlo en una piedra negra y estéril. Soy la mujer que lo castró con infinitos gestos de ternura y gemidos falsos en la cama. Soy la muchacha mala de la historia. Y este poema que les acabo de leer, Soy la muchacha mala de la historia, tiene muchos de los detalles que vengo contándoles, ¿no? Primero, esta afirmación, ¿no? O esta forma libre de no ocultar de pronto una sexualidad que no necesariamente es la que podría ser válida para un sector social, ¿no? Sino es más bien una libertad, se sale un poco de lo que podría ser lo convencional y además lo dice. Ese soltar la lengua hacia esa dirección, de alguna forma va a hacer que muchos críticos, por ejemplo, digan que ella es una poeta del cuerpo, ¿no? Y de ahí esta idea, la idea de la poesía del cuerpo, que es una poesía que va a estar muy, muy fuertemente ligada a muchas poetas que luego van a surgir, porque acuérdense ustedes que esa es una poeta de 1970, o sea, es un momento donde, a diferencia de ahora, donde tenemos un montón de acceso a muchas cosas que antes no teníamos, pero era una sociedad que estaba enfrentándose recién al hipismo, se enfrentaba pues a esas libertades que iban por una juventud, una sociedad que estaba un poco en contra de la forma de vivir de muchos adultos, ¿no? Entonces había ahí una respuesta, una rebeldía en el rock, por ejemplo, en Woodstock, los conciertos que en esa época se daban. Entonces, por una parte había toda esa materia y además esas ganas de liberarse un poco del silencio que había estado siempre de pronto en la poesía femenina. Yo no sé si ustedes han leído, por ejemplo, otra poeta que es Magda Portal, ¿no? Magda Portal también es una poeta muy importante para la vanguardia, para la primera vanguardia del siglo XX peruano. Sin embargo, si ustedes leen a Magda Portal y a otras poetas muy valiosas, no son tan de pronto libres en su decir, ¿no? Y esta libertad, de alguna forma, pero a su vez no es solamente, digamos, una forma, qué sé yo, o sea, dice algo fuerte que podría ser fuerte para cierto tipo de moral, pero además usa la retórica de la poesía, ¿no? Negra y estéril, hasta convertirlo en una piedra negra y estéril, ¿no? Y esta parte, con infinitos gestos de ternura. Entonces encontramos en su decir, que es lo importante de esta poeta, su decir, es decir, su sensibilidad, una necesidad de hablar, una necesidad de expresar cosas que de pronto no estaban tan, que no eran pues materia de la poesía, ¿no? O sea, de repente había una idea de la poesía que para ese entonces era más retórica. Acuérdense ustedes que la poesía para ese momento, en el 50, ella es una poeta del 70, ¿no? Entonces, si hacemos un retroceso, recién en el 60 ya hay una mirada más libre sobre la poesía, ¿no? Antes ya en el 50 había una mirada más solemne, ¿no? O sea, en el 50, por ejemplo, los poetas eran los poetas sociales o los poetas puros, ¿no? Esa falsa dicotomía entre los poetas que le cantaban a la política y los poetas que le cantaban de pronto a lo más purista, que puede ser la naturaleza o puede ser de pronto los abstractos de la rosa. Pienso en Eyerson, pienso en Sologuren, y al otro extremo pienso en Romualdo, ¿no? Y pienso en Washington Delgado. Ya, entonces, imagínense esa escena. Y en esa generación además está Varela, ¿no? Y Blanca Varela es también muy importante dentro de la poesía escrita por mujeres en nuestro país, ya que es una de las poetas cumbre, ¿no? de la poesía peruana en general. Entonces, tuvo que existir todo lo que les cuento para que una poeta en este momento, en estas circunstancias, pueda liberar ese tipo de sensibilidad, ¿no? Y personalmente yo les cuento que cuando yo leí este libro, entre los 15, 14, 15, 16 años, me acuerdo que me compré el libro y me pareció fascinante encontrar esta forma de escribir poesía. Me gustó el tono, la sensibilidad, porque además, cuando ella afirma, soy la muchacha mala de la historia, claro, hay un gesto de libertad, pero de fondo también hay mucha tristeza y también hay mucha crítica hacia la propia realidad, ¿no?
Por ejemplo, el siguiente poema que les voy a leer. Por cierto, todos los poemas que estoy leyéndoles ahora los pueden encontrar entre los comentarios de este video. Dejé el link ahí, pueden entrar y pueden ir leyéndolos conmigo. Y el siguiente poema, que también pertenece a este libro, que como les digo, sale de una forma póstuma. ¿Por qué sale póstuma? Porque ustedes saben que hay algo que ocurre con esta poeta, ¿no? Que es esta poeta nos deja la vida muy temprano, ¿no? O sea, es una poeta joven y además suicida, ¿no? Entonces, eso también va a ser, al margen de que eso sea algo que no es literario, ya, sin embargo, sí va a ser importante para de pronto encontrarle una rareza a su propia vida, qué sé yo, o sea, marca, no podemos negar que ese acto, que el acto de suicidarse en ese sentido, no es que haga mejor su obra, sino que simplemente nos da una mirada más de cómo era ella. Pienso en Pizarnik, por ejemplo. Pensemos en Pizarnik, Alejandra Pizarnik, que también podría ser Salvando las Distancias, ¿no? Porque Pizarnik es una autora de una obra gigantesca, Diarios, y María Emilia Cornejo es escritora de una obra mucho más breve. Sin embargo, es importante ello, ¿no? Porque es una persona que vive de una manera intensa y se va muy joven. Pero lo que nos interesa como escritores, o lo que me interesa a mí rescatar en ese seminario, es la construcción que hace ella de su arte, ¿no? Porque no importa que no sea de alguna forma, pienso en voz alta para todos, no importa lo que tú hagas, sino lo que tú escribas, ¿no? La rebeldía está en la escritura. Entonces, Rubén Darío, pues, ustedes saben, Rubén Darío, que fue un genio y que revolucionó la escritura con el modernismo español. Él en su vida podía hacer lo que sea, pero su obra y su revolución estaba en su escritura. Así que en eso es lo que me interesa a mí rescatar a esta poeta, porque justamente su escritura es una escritura diferente. Es una sensibilidad diferente a la que nos acostumbramos a leer. Y escuchen el siguiente poema. Y dice, como tú lo estableciste, dice, sola descubro que mi vida transcurrió perfectamente, como tú lo estableciste. Ahora, cuando la sensación de algo inacabado y ajeno, invade de escrúpulos mis buenas intenciones, solo ahora, cuando me siento en la mitad de todos mis caminos, atada a frases hechas, a cosas que se hacen por haberlas aprendido, como se aprende una lección de historia, puedo pensar que de nada sirvieron los consejos ni las interminables conversaciones con tu madre, y esas largas horas de mi vida perdidas en aprendizajes extraños, sobre pesas y medidas, colores y sabores, y en el vano intento de ir tras el sol, tras el vuelo de los pájaros. De repente quiero acabar con mi baño de todas las mañanas, con el café pasado, con mi agenda cuidadosamente estructurada de citas y visitas a las que asisto puntualmente, pero es tarde, hace frío y estoy sola. Y como les digo, es una poesía que te electriza, es decir, se siente muy a flor de piel esta sensibilidad que tiene María Emilia Cornejo, que creo que es lo más importante que nos deja para los lectores de su obra y para los lectores de la tradición poética peruana, ¿no? Entonces, esta parte final, el cierre de este poema, que me parece, que siempre me gustó, que es, pero es tarde, hace frío y estoy sola, ¿no? Y es como un resumen de una sensación que puede ser la depresión, una tristeza desbordante, o simplemente la soledad que lastima, que de pronto se siente como angustia también, ¿no? Pero además la construcción anterior en este poema que nos da la idea de eso, la idea de un desenlace triste para una relación, donde finalmente uno de ellos, en este caso la que escribe el poema, o la voz que suena en el poema, está pues atravesando el final de una relación, ¿no? Y bueno, como les digo, lo interesante de esta poesía, lo interesante de este arte, amigos, es que se dan cuenta ustedes que la poesía no necesariamente tiene que ser las palabras bonitas o las palabras poéticas, ¿no? Esos son simplemente formas que ya son obsoletas, ¿no? El arte de la poesía está en la sensibilidad con la cual tú atrapas tu propia realidad, ¿no? No necesariamente las palabras, ¿no? Se dan cuenta que los poemas que les voy leyendo
son muy simples, pero su simpleza justamente le da mucha belleza y mucho peso a lo que dice. Y este poema que sigue, ya saben, estamos hoy día en el primer seminario de poesía escrita por mujeres en el Perú. Estamos hoy día viendo a María Emilia Cornejo, luego tenemos a Enriqueta Belevan, Carmen Ollé y Virginia Benavides, todo para febrero. Entonces, el siguiente poema que les voy a leer se llama Tímida y Avergonzada, ¿no? Y quiero que lo escuchen bien porque este poema de repente les va a parecer familiar, ¿no? Porque es que es como mucho la voz que mucha gente puede sentir también. Y dice, tímida y avergonzada, dejé que quitaras lentamente mis vestidos. Desnuda, sin saber qué hacer y muerta de frío, me acomodé entre tus piernas. ¿Esa es la primera vez? Preguntaste. Solo pude llorar. Oí que me decías que todo iba a salir bien, que no me preocupara. Yo recordaba las largas discusiones de mis padres, el desesperado llanto de mi madre y su voz diciéndome, nunca confíes en los hombres. Comprendiste mi dolor y con infinita ternura cubriste mi cuerpo con tu cuerpo. Tienes que abrir las piernas, murmuraste, y yo me sentí torpe y desolada. Y otra vez, amigos, encontramos ese final perfecto y a su vez esa sensibilidad, ¿no? Torpe y desolada, tímida y avergonzada. Es una voz que no teme mostrar su fragilidad, que no teme mostrar lo que puede sentir, que no busca esconderse bajo una retórica. Por eso tal vez, como les digo, esta poesía se asocia mucho a la poesía del cuerpo, ¿no? Es decir, poeticemos lo que nuestra sensación mental nos dice, ¿no? Poeticemos lo que de pronto sentimos más cerca a la corporalidad. Y no tanto hagamos una poesía no tan metafísica, no tan abstracta, o no tan de pronto barroca o neobarroca, sino es una poesía donde de pronto escuchamos hablar a ese silencio que todos tenemos, a esa mente que todos somos también, y escuchamos una suerte de confesión, ¿no? La delicada confesión de una muchacha que pierde la virginidad, ¿no? Y de pronto este perder la virginidad, este perder la inocencia también, le da a su poesía pues un acto de libertad, un acto de liberación. O sea, la poesía también puede ser usada para decir lo que queremos expresar y no podemos tal vez expresarlo porque en la escuela de pronto hay una formalidad, en la familia, de repente los hermanos, los papás no nos comprenden de pronto. Entonces, ¿qué nos queda el arte? Nos queda esta plataforma que es el arte. Entonces yo creo que en ese sentido el aporte de esta poeta a la propia poesía de nuestro país es un aporte pues de hacernos ver que también lo que sentimos, nuestras experiencias más íntimas son genuinas si las sabemos expresar con la intensidad de la palabra, ¿no? Entonces no hay que de pronto pensar que la poesía solamente necesita de palabras o necesita de temas trascendentales, ¿no? De repente lo trascendental es lo que estás sintiendo en este momento y expresarlo de una forma poética y sincera tal vez es también un aporte. Y bueno, los que quedan todavía por leer son poemas más bien breves, igual se repite la sensibilidad. Por ejemplo, este poema que dice, me encontraste en la mitad de todos mis caminos, me tomaste de la mano y yo te seguí ansiosamente. Ninguna cama nos aguardaba, sin embargo, cualquier lugar era apropiado para juntar nuestras desdichas. Mis senos maduraron como dos frutos entre tus manos y descubrí que el amor no siempre necesita un lecho de rosas. Y el siguiente poema que dice, te beso en los ojos, en la cóncava mudez de tu inocencia. Como ustedes saben, todos esos poemas que estoy leyendo pueden ustedes también leerlos en el link que les dejé en los comentarios. Y todos están en la página lenguajeperú.p. De hecho, encontrar la poesía de esa autora es complicado. Me costó mucho encontrar su poemario. Y cuando lo leí al toque, capté la sensibilidad de esta poeta. Sentí que era una amiga, sentí que era alguien cercano. Que hablaba con mi propia voz. Entonces, de alguna forma sentí una complicidad, ¿no? Que creo que es lo más interesante que podemos sentir con la poesía, ¿no? Cuando sentimos que un poema está escrito de pronto con nuestra propia intimidad, que nos habla a nosotros, que pudo haber sido escrito por nosotros mismos. Entonces,
ocurre la magia de la poesía, donde alguien que no conocemos, que es el poeta, nos puede decir cosas que siempre hemos sentido, cosas que siempre han pertenecido al ámbito de la intimidad, ¿no? Y justamente ese ámbito de la intimidad, que es el ámbito de la mente, que es el ámbito que tenemos, que de pronto a veces no lo expresamos, es el ámbito en el cual se mueve más la poesía, ¿no? Esta poesía también puede ser algo más confesional, ¿no? Y yo les hablaba de Varela. Varela también es una poeta muy, muy cercana, muy pegada a su carne espiritual, pero también pero Varela tiene también de hecho también yo le dediqué también un seminario, pueden buscarlo, Blanca Varela, Julio Barco, seminario. Pero Blanca Varela tiene también una parte que es una parte en la cual hace una mística con el cuerpo, ¿no? Pero María Emilia Cornejo, más que hacer una mística o una metafísica o una filosofía sobre el cuerpo y nuestra condición frente al cosmos, ella simplemente traduce la emoción del cuerpo, la emoción de una joven, una adolescente, que de pronto se descubre con la palabra, se descubre con los lenguajes. Pero a su vez también hay una lucidez, ¿no? Hay una lucidez. Y dice, te beso en los ojos, en la cóncava mudez de tu inocencia. Te beso y todo tu cuerpo se viste con flores de un canto primaveral. Te beso y conviertes las cosas en hechos silenciosos y llenos de asombro. Te beso al fin, te beso. Bueno, poemas que personalmente no aportan mucho a los que ya leí, que son los más centrales, pero donde se ve igual la delicadeza, ese tono con lo cual escribían algunos poetas del 70, ¿no? Y este poema también que dice: todas las cosas tuyas te poseen como un secreto en cada una de tus partes. En el reloj de caracoles sonoros eres las manecillas llorosas que aguardan segundos y minutos. Tienes con el tiempo y el reloj una sagrada alianza, y cual Dios todo lo detienes y todo lo conviertes en espera, y solo tú sabes cuántas horas he perdido tratando de olvidarte, entre libros de polvo y años que algún poeta enamorado a su amada dedicó, tratando de olvidarte en cada una de tus cosas, en todas las cosas tuyas que te aguardan y conservan. Y tienes vida, la Biblia que tiene tu palabra, de ceniza y cal ardiente, de enfermedad, delirio y muerte. La rosa que tiene tu perfume, de tibieza y paz constante, de amor, dulzura y vida, y la losa con tu nombre, que te aguarda eternamente desde el origen del mundo y de tus días. Bueno, como les digo, estos últimos poemas que les acabo de leer son simplemente más de la sensibilidad que encontramos en sus poemas más importantes, ¿no? Que son Como tú lo estableciste, Tímida y avergonzada, y Soy la muchacha mala de la historia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar pues esos referentes dentro del arte de María Emilia Cornejo. Que es la intimidad, es una intimidad que de pronto Cornejo. Vamos a ver si, ¿qué otras poetas, por ejemplo, ustedes han conocido de la poesía peruana? Hay muchas, ¿verdad? La siguiente semana vamos a hablar sobre otra poeta que es Enriqueta Belevan, que también es parte de la propia generación de María Emilia. Enriqueta Belevan también pertenece a la generación del 70. Y bueno, entonces vamos a dar una lectura más de un último poema de María Emilia Cornejo. Por internet pueden encontrar ustedes en la Casa de Literatura, le dedicaron un documental muy interesante, si quieren pueden buscarlo, donde de alguna forma contaban su vida, su vivencia, cómo María Emilia empezó a escribir poesía, cuando María Emilia estudiaba en San Marcos. Ella fue muy amiga del poeta Enrique Verástegui, incluso fueron pareja, y otros poetas más, ¿no? De esa época, por ejemplo, Armando Arteaga, José Rosas Ribeiro. Por ejemplo, José Rosas Ribeiro contaba que, de alguna forma, los poemas que María Emilia Cornejo deja, ellos los ordenan y luego los mandan a una revista.
y no se imaginaron pues que esos poemas iban a tener tanta trascendencia, ¿no? Que iban a ser tan leídos y que iban a formar parte de la lectura de mucha gente. Entonces, bueno, hay toda una serie de mitos alrededor de María Emilia. Lo interesante, en todo caso, es que ustedes conozcan a esta poeta, se enteren pues de su producción. Como les digo, me parece que su poesía la edita Flora Tristán, que es una editorial que saca libros, me parece feministas acá en el Perú. Y yo leí justamente a la mitad del camino recorrido. El título incluso es hermoso, ¿no? El título incluso nos habla pues de alguien que corta de alguna forma el camino, ¿no? La vida, el arte, ¿no? Porque además María Emilia termina viviendo muy cerca de donde yo vivo, ¿no? Yo vivo acá cerca de Puente Nuevo, ella vivía en Coyique, o sea, de donde yo vivo, a dos paraderos más adelante, ahí está el Mercado de las Flores, y ahí está el paradero donde ella vivía en una especie como de una zona donde estaban invadiendo cuando empezaban a construir esa parte de Lima. Ella tenía ahí un espacio y pues toda una zona de lo que es Lima, ¿no? Lima, justo la entrada de lo que es San Juan del Lurigancho. Así que hablamos de una poeta pues cercana a lo que es la poesía más urbana, la poesía más fresca. Y bueno, entonces para terminar este seminario sobre María Emilia Cornejo, les voy a leer de nuevo el primer poema, que es Soy una muchacha mala de la historia, y para analizarlo finalmente. Y invitarles nada más a que sigan viendo esas transmisiones. La siguiente semana vamos a conocer a otra poeta peruana. De repente cuando ustedes escuchan sobre la poesía piensan que solamente hay poetas escribiendo, Vallejo, de repente Eguren, pero también si ustedes escarban van a encontrar a muchos autores. De María Emilia Cornejo en adelante hay todo un boom de poetas peruanas en nuestro país, muchísimas, y vamos a ver a 4 sobre todo. De alguna forma María Emilia Cornejo es la poeta del cuerpo. La siguiente semana vamos a ver a Enriqueta Belevan, que es la poeta un poco más de la sensibilidad, la voz un poco más musical. Luego vamos a ver una poeta que se llama Carmen Ollé, que es una poeta también muy importante, que tiene un libro que se llama Noches de Adrenalina, ¿no? Que es uno de los clásicos de la poesía escrita por mujeres en el país. Y luego de ello vamos a ver una poeta más joven que se llama Virginia Benavides, que también es muy importante y también tiene una poesía, yo diría más mística, más atolondrada con la mística y que busca de alguna forma ser una especie de mirada sobre la parte más oscura de lo que vendría a ser el habitar en Lima, ¿no? Así que ya, bueno, hay bastante para la semana y para el mes. Y para terminar entonces esta breve transmisión sobre María Emilia Cornejo, les leo de nuevo el poema cumbre de esta poeta que dice: soy la muchacha mala de historia, ¿no? Que para muchos de pronto es también una especie de hip o himno sobre la propia libertad, sobre la propia aceptación del no ser como de pronto se quiere que otros sean, ¿no? De pronto también los placeres como una búsqueda o también como una suerte de libertad personal que viene a ser también tu propia y única búsqueda tal vez, ¿no? Entonces dice el siguiente poema: soy la muchacha mala de la historia, la que fornicó con 3 hombres y le sacó los cuernos a su marido. Soy la mujer que lo engañó cotidianamente por un miserable plato de lentejas, ¿no? Y las lentejas, curiosamente, es el plato más común, ¿no? Que todos de repente comen los lunes, que es el día donde acá en el Perú se come lenteja para tener buena suerte durante la semana, ¿no? Entonces es la comida más cotidiana y curiosamente la pone como una figura que ayuda pues a darle más mirada, porque es una mirada incluso algo interesante, ¿no? Que es una mirada no de pronto desde un espacio de pronto clase mediero o alto, sino es una mirada más bien urbana, clase mediero marginal, digámosle así, de una manera, usamos ese eufemismo, ¿no? Una mirada más de a pie, digamos, ¿no? Entonces soy la muchacha que lo engañó cotidianamente por un miserable plato de lentejas, ¿no? La que le quitó lentamente su ropaje de bondad hasta convertirlo en una piedra negra y estéril. Soy la mujer que lo castró con infinitos gestos de ternura y gemidos falsos en la cama, ¿no? Todo de alguna forma llamémosle la máscara que muchas mujeres usan en sus relaciones falsas, ¿no? El sonido, el fingir, los gemidos, o de pronto el simplemente hacerlo por la comida, etcétera. O sea, este poema es una crítica
a cómo nuestra sociedad, pero además no es una crítica aislada, o sea, no es que de pronto María Emilia es la única persona que arroja la piedra, no, si ustedes leen, por ejemplo, a Sebastián Salazar Bondi, leen el libro Lima lo Horrible, en Lima lo Horrible van a ver también una crítica sobre cómo es la hipocresía y cómo se mueve un poco esa falsa moral o esa manera de actuar dentro de la cultura en el Perú, ¿no? Entonces, este poema y la poesía que nos dejó María Emilia Cornejo, en resumen, amigos, nos gusta y la leemos, la celebramos, porque es una poesía que la sentimos nuestra, es una poesía que la sentimos escrita desde la verdad poética, que finalmente a veces es más importante que la verdad lírica, porque es una verdad humana finalmente, ¿no? que es la necesidad de expresar ese mundo interno, porque tengan en cuenta de que luego de que esta poeta, luego de que María Emilia Cornejo escribiera esta poesía, van a nacer muchas poetas que van a también buscar su propia libertad, su propia estética, su propia retórica, su propia manera de decirlo, ¿no? Porque, ¿por qué no podemos decir estas cosas, ¿no? ¿Por qué la poesía tiene que solamente ser una materia restringida cuando en realidad la poesía es el lenguaje? Y hacer el lenguaje es la mente que está pensando el lenguaje y por ende puede ser cualquier tipo de figura retórica o de pensamiento incluso, ¿no? Entonces, tú puedes usar la poesía para expresar tu cuerpo, para expresar el clima, para expresar la matemática pitagórica, para expresar las ideas de Plotino. Entonces, no hay límite. Y de alguna forma, esa de alguna forma legitimación del cuerpo o esa retórica que viene a ser la retórica del decirlo con la propia mirada más honesta es lo que María Emilia nos aporta. Luego de leer la poesía de María Emilia, sentimos que la poesía también es algo que nos importa, que nos permite decirlo como queramos y sobre todo liberarnos de algunas ideas que están ahí, ¿no? Entonces, esa muchacha mala en realidad es esa oveja negra que a veces uno piensa que a veces uno se considera, ¿no? Pero que a su vez es la oveja negra que de alguna forma nos invita a ver cosas que nadie quiere ver, ¿no? Que es la falsedad de las relaciones o la forma en la cual la mujer vive en nuestro país, cómo tiene que solamente supeditarse por intereses a algunas relaciones, etc. No voy a entrar a esos detalles que son ya extraliterarios y que pueden ser temas de un debate sociológico, filosófico, ontológico, epistemológico, etc. Mi trabajo aquí como escritor, como poeta, como ustedes saben, es comentar los libros y las poesías y las escrituras. Y a través de la escritura conversar un rato del mundo y de la realidad. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad entonces. Y no se olviden que el día sábado tenemos una nueva entrega de lo que es el seminario de la literatura clásica norteamericana, la vieja guardia. Y la siguiente semana continuamos con nuestras jornadas dedicadas a la poesía escrita por mujeres en el Perú. Ya saben, la poesía es de todos los géneros, no está solamente cerrado a una masculinidad, sino está abierta siempre a una constante crítica y a una constante lucidez para poder crearla, para poder pensarla y para poder proponerla. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Gracias, soy Julio Barco y pueden buscar mis contenidos por YouTube, Facebook y Google. Gracias. Saludos por ahí, saludos.